Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora. Esperando que se encuentre muy bien. Le vamos a hablar aquí sobre el trabajo de isocinética de rodilla, de los dos casos que nos dio usted, que serían dos casos de rodilla, del conocido ISO 2 y el ISO 4, que son los informes que nos tocó a nosotros. Bueno, profe, ahora como tema de índice, vamos a hablar de qué es la isocinética, la lesión común que hay en ambos casos, que es un ligamento cruzado anterior, pero cambia la rodilla. Vamos a presentar ambos casos junto con sus detalles, las fortalezas y los déficits clínicos de los casos, la interpretación de los datos, obviamente, y quién está más cerca de un reintegro deportivo también, y una discusión barra ¿Qué conclusión. es la isocinética y para qué nos sirve? La isocinética es un método utilizado principalmente para entrenar y evaluar objetivamente la capacidad de grupos musculares, obtener porcentajes del posible retorno al ejercicio y la posibilidad de volver a lesionarse. Este método es útil para determinar objetivamente la fuerza muscular, dinámica, potencia, la tasa de desarrollo de fuerza y la resistencia. Esto va a ser de suma importancia a la hora de influir en la progresión adecuada del paciente a través del programa de rehabilitación y determinar la preparación para volver al juego después de una lesión o una cirugía. El ratio HQ es una medida que compara la fuerza de flexores, en este caso isquiotibiales, y extensores, que en este caso serían los cuádriceps, de la articulación de la rodilla. ¿Para qué nos sirve este ratio? Bueno, es un criterio clave para predecir lesiones porque explica las posibles debilidades de los flexores de rodilla, o sea, cuádriceps, ya que estos al estar débiles o descompensados estarán limitados para restringir la traslación anterior de la tibia, y que ese es el principal mecanismo de lesiones del ligamento cruzado anterior. Bueno, profe, dentro de los tipos de torque tenemos tres, que se miden como en velocidad baja, de 30 grados, media de 90 grados y alta de 180 grados, que se parten por segundos, que es una S, pero son segundos. ¿Qué mide? El de velocidad baja, fuerza máxima absoluta. Mide el peak. Dentro de la utilidad clínica, mide, como dije, la fuerza bruta o el potencial máximo de reclutamiento muscular para hacer una contracción máxima. El de velocidad media mide como la fuerza funcional. Esto dentro de la utilidad clínica es como medir la transición entre fuerza máxima y potencia, que se acerca como a la velocidad de las cosas que uno suele hacer durante la vida diaria. Y el tipo de torque alto, que este se encarga de, o que mide más bien, la potencia y fuerza junto con la velocidad. Es básicamente como la fuerza explosiva, mide la capacidad de aplicar fuerza de una manera rápida, lo cual es crítico para el deporte, como por ejemplo para verificar la velocidad de corrida o la capacidad. La lesión del ligamento cruzado anterior. La lesión del ligamento cruzado anterior es una rotura completa o parcial del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es el tipo de lesión de ligamento más común en la rodilla, ya que representa el 50 o más de todas las lesiones de rodilla, según el autor que está citado. Una de las funciones principales de este ligamento cruzado anterior es que desempeña un papel crucial en la restricción de la traslación anterior de la tibia con respecto al fémur. Y una de sus funciones secundarias es que funciona como una restricción secundaria a la rotación interna y externa y a las angulaciones de valgo y varo en condiciones de carga, según el autor Dutton. A continuación, se nos presenta un caso de un paciente de 60 kilos que tuvo una lesión de ligamento cruzado anterior y que pasó por una reconstrucción. Estos datos principalmente nos vamos a enfocar primero en la fuerza que tienen extensores y flexores y también en los gráficos que lo analizaremos a continuación. A continuación podemos ver la prueba isocinética que se realiza a 90 grados por segundo. Esto quiere decir que es una prueba que se asemeja a gestos deportivos y técnicos o cotidianos, según la literatura de Sijuan, en la que isocinéticamente analiza los ángulos de la extremidad inferior, concretamente de los músculos de la pierna. Es lo que este paciente presenta un torque máximo en su pierna lesionada de 170 en extensión a los 24 grados, es su pic máximo de torque, y en la pierna o musculatura posterior realiza un 81 Newton a los 18 grados, siendo su punto más alto. Esto es importante para entender cuáles son las falencias o en qué momento de rango del movimiento sus músculos bajan su actividad muscular por X motivo, que lo explicaré más adelante. Según el rango teórico de Hart, en pacientes o personas atletas de élite, el criterio tiene que ser de 2.5 a 3 veces su peso corporal, la fuerza que es capaz de realizar de cuádriceps, y 1.8 a 2 en flexores de rodilla, como son los isquiotibiales, que van a tener una función importantísima al estabilizar la rodilla debido a su inserción. A continuación tenemos la parte 2 de esta prueba realizada de la isocinética, en la que son 30 grados por segundo. Es lo que esto se asocia a pruebas de capacidad de aplicación máxima, o sea, quiere decir de que evaluamos la fuerza máxima que tenga esta persona, que va a ser importante para determinar el ratio chico. Por último, para terminar de completar este análisis, en esta persona se le realizó una aplicación de torque a 30 grados por segundo. Esta prueba, según Chihuahua, también se utiliza para personas a las que se quiere evaluar la capacidad máxima de aplicación de fuerza. Esto se explica debido a que un menor tiempo de una menor velocidad para recorrer cierta distancia, en este caso de la isocinética, va a permitir que la persona pueda realizar una mayor fuerza, y esto se explica debido a que el músculo tiene más tiempo para contraerse, por lo tanto más capacidad de fuerza o más unidades motoras puede reclutar. El torque máximo en la pierna lesionada de esta persona en extensión fue de 176 Newton a 38 grados, mientras que la pierna en flexiones de rodilla fue de 94 Newton a 4 grados de extensión. Esta caída se puede explicar debido a la lesión, en los que entran otros músculos, digamos, que van a estar debilitados para realizar la fuerza. Es posible que debido a la operación de concretamente del bíceps femoral o el semimembranoso, ya sea de donde sea este injerto de reconstrucción, va a poder estar recortado, lo que también pierde eficiencia mecánica, y en los términos neuromusculares también van a haber cierta inhibición, obviamente porque el cerebro lo interpreta como es un factor de riesgo para la lesión.
Entonces, esta persona le presentó una lesión de cruzado anterior, que es el principal estabilizador contra la traslación anterior y la rotación interna de la tibia. Tras una lesión de ligamento cruzado anterior, la literatura indica, según Wilkie Arrigol del 2024, hay una inhibición neuromuscular del cuádriceps, hay asimetrías funcionales entre las extremidades, especialmente en movimientos explosivos. Esto lo podemos ver muy marcadamente también en los deportes como son el fútbol o el básquetbol, que nos basamos para explicar todo esto. Y también podemos presenciar una diferencia en el ratio HQ. En la pierna derecha presenta un 50% y en la pierna izquierda un 47,54%. Esto significa un gran riesgo para la persona, sobre todo para gestos deportivos que requieran una gran explosividad, en los que su isquiotibial va a quedar corto en términos de fuerza, porque no va a poder sostener la gran capacidad de aplicación de fuerza que tiene el cuádriceps. Por lo tanto, podría generar otros desgarros o va a generar un deslizamiento anterior como principal mecanismo de riesgo para este tipo de lesión. LSI es el índice de simetría del miembro. Es un parámetro utilizado para medir y comparar el rendimiento o función de una extremidad afectada con su contraparte con la sana. El paciente presenta una simetría LSI bastante buena, lo que significa un posible reintegro más óptimo al deporte. Pero donde sí vamos a encontrar una asimetría importante es en el ratio HEQ, ya que se encuentra desbalanceado, está por debajo de los rangos de normalidad, que serían entre 60 y 70%. Lo que indicaría, en este caso, como están menores, una debilidad de los flexores, aumentando el riesgo de lesiones del ligamento cruzado anterior. Bueno, profesora, dentro de los grupos musculares evaluados, los principales son los isquiotibiales, que son encargados de flexionar, más bien ayudar a flexionar la pierna y se involucran en la estabilización de la rodilla. Por otro lado tenemos el cuádriceps, que también se encargan de la extensión de la pierna y que en conjunto con los isquiotibiales se encargan de estabilizar la articulación de la rodilla. Como músculos secundarios tenemos los popliteos, el sartorio y el recto interno grácil, que básicamente los tres contribuyen a la flexión, y tenemos dos que se encargan de la rotación interna o medial, que serían el sartorio y el recto interno. Como fortalezas, en las pruebas de 30 segundos y 90 segundos, nuestro paciente presenta una buena simetría muscular a la carga lenta. Su déficit es menor al 10%, por lo que clínicamente es aceptable. Esto puede indicar que no presenta una debilidad estructural tan marcada y no tiene una inhibición muscular tan severa en ninguna de las dos piernas. Nuestro paciente se encuentra ligeramente próximo al rango normal concéntrica, lo que puede indicar que tiene un equilibrio funcional entre los músculos extensores y flexores. Por último, el trabajo total muestra déficits leves, por lo que se puede inferir que tiene una buena capacidad repetitiva en ambas piernas. Y mientras tanto, en déficits clínicos, a pesar de que tiene un buen perfil nuestro paciente, este tiene una activación más baja en el cuádriceps izquierdo que en el derecho. Esto puede indicar que tiene una ligera dominancia del lado derecho o que tiene una menor capacidad de fuerza de máxima inicial en el cuádriceps izquierdo. Presenta un torque flexor inicial más bajo en la pierna derecha en la prueba de 30 segundos. Y esta demuestra que tiene una pequeña asimetría de la activación de los isquios tibiales, lo que puede influir en la capacidad de estabilización posterior de la tibia. Por último, el ángulo de pic del torque de las dos piernas se produce en distintos ángulos, que podría afectar la eficiencia mecánica, su control motor y la capacidad de estabilizar en rangos funcionales. Ok, caso 2, isometría 4. Nombre del paciente, JT. Pesa 84 kilos y la lesión es una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, derecho. Aquí podemos ver los resultados de la prueba de potencia, fuerza y velocidad, que se comparan con la pierna sana, que sería la izquierda, y la pierna lesionada, que sería la derecha. En el caso de los extensores, podemos evidenciar que tiene una fuerza de 126 newtons, pierna lesionada, y la pierna sana de 202. Esto, si lo comparamos, se puede evidenciar una disminución de la fuerza. Mismo caso que con los flexores, que tuvo una fuerza de 96 newtons, pierna lesionada, y 125 newtons en la pierna sana. Esto también se colabora con el gráfico que se presenta abajo, donde la pierna derecha está trazada con una línea azul y la pierna izquierda trazada con una línea roja. Se puede evidenciar que hay una disminución de la fuerza en la pierna lesionada en comparación con la pierna sana. Esto también se colabora con la fórmula de fuerza relacionada con peso, que se utiliza una fórmula en el caso de los cuádriceps, que son los extensores, es peso corporal multiplicado por 2.5 a 3. Esto nos da unos rangos que sería su rango normal de fuerza, que aquí se puede evidenciar de 210 a 252. En ambas piernas no llega el resultado esperado o los rangos esperados, pero se puede evidenciar más en la pierna lesionada, que hay una disminución, mucho más disminución de la fuerza. En el caso de los isquiotibiales, también hay una fórmula que es peso corporal multiplicado por 1.8 a 2, que también nos da los rangos normales, que sería 151 a 168. Igual que en el caso anterior, en ambas piernas no llega a su rango normal, pero se evidencia más en la pierna lesionada. En relación al torque máximo, en la pierna lesionada se presenta 126 newtons de fuerza, y eso lleva un torque máximo de 180 grados. Y en el caso de los flexores, presenta 96 newtons de fuerza y presenta un torque de 180 grados máximo. Y esto, si lo comparamos con la pierna sana, presenta una comparación, una similitud, es prácticamente igual. Ok, esta es una prueba de velocidad lenta, pero que evalúa su fuerza máxima. En el caso de los extensores, en la pierna lesionada, que sería la derecha, presenta una fuerza de 239 newtons, y en la pierna sana, que sería la izquierda, de 232. En el caso de los flexores, presenta una fuerza de 157 newtons en la pierna lesionada y 146 en la pierna sana. Aquí se puede evidenciar que hay una mayor fuerza en la pierna sana que en la lesionada, pero este es por el tipo de prueba, que como evalúa la fuerza máxima. Esto se puede evidenciar en el gráfico,
y también en los rangos teóricos, que son los mismos rangos que mostré anteriormente, pero en este caso se puede ver que sí, en ambos casos, en extensores y flexores, en pierna sana y lesionada, sí llegan a su rango esperado. Y en el caso del torque máximo, en la pierna lesionada, presenta 239 newtons de fuerza, que representa un torque máximo de 71 grados en el caso de extensores, y en el caso de flexores presenta de 157 newtons. Esto lleva a un torque de 17 grados. Tipo de lesión y grupo muscular evaluado. Como hallazgo se puede evidenciar una disminución de la fuerza en los grupos musculares de la pierna lesionada, como cuádriceps y isquiotibiales, que presenta una disminución en comparación a la pierna sana. Esto lo podemos evidenciar con estos datos, que en la pierna derecha, que es la lesionada, en los cuádriceps presenta 126 newtons de fuerza, en comparación con la pierna izquierda, 202 newtons. Esto presenta una diferencia del 38%. Y en el caso de isquiotibiales, presenta 96% de newtons y la pierna sana de 125. Esto presenta una diferencia del 23%. Esto también se puede evaluar con el ratio HQ. ¿Cómo se saca el ratio HQ? Obtenemos la fuerza de los isquiotibiales y lo dividimos por la fuerza de los cuádriceps, multiplicándola por 100. En el caso de la pierna derecha lesionada, sería del 76% y en la pierna izquierda del 61%. Esto lo podemos evaluar con los rangos esperados, que del 50 al 70% se puede decir que es normalidad, pero en este caso puede indicar que el cuádriceps está inhibido por lesión o inestabilidad de la articulación. En el otro caso, tenemos que el paciente sí cuenta con una simetría LSI importante, lo que indica que la rodilla, en donde se encuentra actualmente la lesión, no es capaz de absorber ni controlar las cargas de manera eficiente. Por lo tanto, cuenta con una menor capacidad de estabilización. Y posiblemente cuenta también con alteraciones en la marcha, ya que una de las dos piernas, en este caso la derecha, tiene menor fuerza que la contralateral, que la izquierda. Como está diciendo, posiblemente tenga alteraciones en el mecanismo de su marcha, lo cual tiene un efecto compensatorio, ya que puede llevar a aumentar el estrés en la pierna contraria, provocando también un aumento en el riesgo de posibles lesiones en la extremidad contralateral. Esto según Rambaud en el 2018. Ahora hablando sobre el ratio QH o HQ, tenemos que en realidad ambas piernas están dentro de la normalidad, pero sí se observa que una de estas, como había mencionado, la pierna derecha, tiene mucha menor fuerza que la contraria. En las fortalezas, en la prueba de 60 segundos, nuestro paciente presenta una simetría de la fuerza concéntrica de los músculos. Presenta un mínimo déficit del menos 3%, lo que indicaría que tiene una buena simetría funcional de los cuádriceps a velocidades lentas. En las curvas de torque-posición de los músculos tensores y flexores muestra una activación concéntrica progresiva, y esto puede inferir que tiene un adecuado control motor y no presenta compensaciones grandes, lo cual puede ser positivo para realizar actividades que requieran del uso de la fuerza máxima, ejemplos como levantarse, subir escaleras y cambios de dirección lentas. Como déficit clínicos, en la prueba de 180 segundos existe una gran diferencia de fuerzas entre las dos piernas del paciente. Se observa que su isquiotibial derecho muestra una baja capacidad de generar torque a altas velocidades, lo cual puede ser crítico para realizar ejercicios como sprint y desaceleraciones. Sus ratios no se encuentran en un rango normal, lo que puede indicar que su músculo isquiotibial puede estar demasiado fuerte respecto al músculo cuádriceps, o que este músculo del cuádriceps no esté, o esté más bien generando menos fuerza de lo esperado en altas velocidades. Existe un equilibrio muscular marcado, lo que puede alterar la mecánica de la rodilla del paciente y que éste tenga más riesgos de correr a una lesión. ¿Quién está más cerca del retorno deportivo? El paciente IV es el que está más cercano al retorno deportivo, porque presenta una mayor simetría entre sus flexores y extensores. En cambio, el paciente JT presenta una mayor asimetría, llegando hasta un 38% y 23% correspondiente. En cambio, en el ratio HQ, el paciente IV presenta rangos de 47 y 50% que están más cerca de lo normal. En cambio, el paciente JT tiene rangos muy altos, que suele asociarse a una inhibición del cuádriceps. La variable más relevante es la simetría del cuádriceps. Una LCI temprana se asocia positivamente con las medidas de retorno del deporte. Una simetría de fuerza de QF temprana inferior al 80% se asocia a un mayor riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior, según Paterno. Bueno, dentro de la conclusión de los dos pacientes, el paciente del caso 2 es el que se encuentra más cercano a un retorno deportivo, ya que este fue el que presentó los mejores niveles como de simetría en las extremidades y sobre todo un ratio HQ o isquiocuádriceps más cercano a un rango funcional, esperado que es como de 60 a un 70 y está más equilibrado dentro de valores musculares. Dentro de los valores isocinéticos se sugiere una recuperación más como completa del control de la fuerza y la extremidad que está como operada. Por el contrario, el paciente del caso 4 es el que presenta los déficits más grandes, con una simetría supermarcada de un 38% en cuádriceps y un ratio HQ más elevado de este número que mencioné antes de 60 a 70, lo que indica una inhibición muscular y un mayor riesgo de volver a lesionarse el cruzado anterior. Sin embargo, aparte de la isocinética, hay que aplicar como otros criterios para decidir sobre un integro deportivo. Esto sería como evaluar control muscular, estabilidad dinámica y deportes de gestos reales, además de aplicar distintos tests como, no sé, batería de Hop Test, el FMS Test, el E-Balance, la evaluación clínica, aplicar evaluaciones clínicas del dolor, como por ejemplo con escala EVA, ver el ROM y este tipo de pruebas. Pero como conclusión, el paciente
del informe del ISO 2 sería el que está más preparado para avanzar al retorno deportivo, mientras que el del caso 4 hay que ir fortaleciéndolo y recuperándolo de a poco.